Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 17 de octubre de 2017 y esto es La Contracrónica. Ayer anunció Codorniu, la famosa bodega del Penedès de Sant Sadurní d'Anoia, concretamente, conocidísima no solo en España, es una empresa multinacional que tiene presencia en varios países, presencia física, quiero decir, no solo que venda cava y vino, porque también produce vino, presencia de bodegas propias, pues una empresa muy competitiva y que además a los que les gusta el vino y el cava, pues hablan maravillas de ella. Bien, pues esta empresa, ya digo, conocidísima, anunció ayer que fijaba su sede en Haro, la localidad de Haro que está en La Rioja. Codorniu no es una empresa cualquiera, no es la más grande de Cataluña, obviamente, pero sí es muy emblemática porque, entre otras cosas, es la más antigua de Cataluña y la más antigua de España. Sus orígenes están en el siglo XVI. Es además algo así como la enésima que se va en los últimos 10 días. Bueno, mejor dicho, no la enésima, la quingentésima sería, porque, bueno, ya van por más de 500 las que se han ido hasta la fecha. Estamos ante una fuga de empresas como nunca se había visto antes, no por lo menos en tiempos de paz, desde luego, y por ahora se puede hablar que se han ido solo las sedes sociales, es decir, que no se ha ido nada más, luego podemos o pueden respirar, sus empleados pueden respirar tranquilos, lo que no sabemos es durante cuánto tiempo, porque si el problema persiste o se enquista, vendrá todo lo demás, es decir, primero salieron los despachos, la parte de arriba, y luego saldrán las plantas de fabricación y los trabajos que están situados un poquito más abajo. Muchos se preguntan por qué se van, por qué han decidido irse, y otros en cambio van más directos y lo que se cuestionan es por qué han tardado tanto en hacerlo. El elefante en la habitación de todo el procés catalá eran las empresas. Digo el elefante en la habitación pues porque estaba ahí, todo el mundo más o menos lo sabía, pero nadie quería verlo. Nadie se había planteado seriamente que podrían irse si la cosa se ponía fea. Algunas veces se había hablado del tema, pero era un tema que no se trataba. Es decir, no ya por supuesto en Cataluña, que por descontadísimo, que no se lo estaban planteando, se lo habían planteado de aquella manera un tanto fantasiosa, sino en el resto de España. Recordemos el mes pasado, en el mes de septiembre, que no se habló de otra cosa más que del referéndum y del proceso maldito y tal, pues es decir, se llevó a cabo un debate muy intenso sobre todo lo relativo al referéndum, su legalidad, las leyes que se habían saltado, si se debía realizar, ¿no? Cómo, pacto, no pacto, etcétera. Acordaos, hice yo unas cuantas contracrónicas al respecto, pero nadie contaba con que al final el punto de inflexión sería o lo marcaría, mejor dicho, lo marcarían las empresas, los simples empresarios, durante la semana posterior al referéndum, la semana posterior al 1 de octubre, cuando empezaron a anunciar su cambio de sede social. Ya digo, de una manera un tanto inesperada, ¿no? Irrumpieron de golpe unos días después, el día 5 concretamente, sin que nadie lo hubiese ni cantado siquiera. Era como, se habían dicho muchas cosas, se habían anticipado muchas cosas, se habían hecho análisis de primera categoría durante esos 30 días de septiembre, pero nadie había hablado de las empresas o apenas se habían hablado de las empresas. Era como se había ignorado un asunto que no se metía en las ecuaciones. A mí me sorprendía porque, bueno, las empresas estaban ahí. Muchos decían que no se lo terminaban de creer, es lo más probable. Es decir, el hecho es que, y esto no nos vamos a engañar, durante la primera fase, en concreto los primeros días del mes de septiembre, no pensábamos que la cosa fuese a llegar tan lejos, unos porque, bueno, pues no conocían la historia, más allá de Cataluña el procés no se ha seguido demasiado, cuando no directamente no se ha seguido nada, y dentro de Cataluña, pues digamos, la población no nacionalista pues pensaba que esto de una manera u otra se le iba a terminar frenando. Pues bien, no ha sucedido nada de eso. Lo realmente chocante es que algo así no lo hubiesen previsto los propios procesistas. Es a mí lo que me ha llamado la atención ya mirándolo a posteriori. Es decir, estos tipos que lo tenían todo pensado, todo milimetrado, hasta el detalle más insignificante, como hemos tenido ocasión de comprobar después. Esos documentos que incautó la Guardia Civil nos han puesto muchísima luz sobre toda esta historia.
pues no habían contemplado esto. Si buscamos en la hemeroteca, todo lo más que encontramos, la hemeroteca de hace 6 meses, 1 año, 2 años, es decir, de pleno procés, si buscamos en la hemeroteca reciente, todo lo más que encontramos es alguna referencia puntual. Pero ya digo, puntual, como una intervención de Artur Mas, que en un meeting hace unos años, hace 2 o 3 años, que se convirtió en viral la semana pasada, curiosamente, viral a través de las redes sociales, la gente lo tuiteaba y lo retuiteaba sin parar, en el que Artur Mas aseguraba que no se iría a ninguna empresa. Es decir, que Cataluña es muy importante y cómo iban a renunciar a ese mercado. Decía, creo que textualmente, que cómo van a renunciar al 20% de la economía española, que es más o menos lo que representa Cataluña. Es el 19% concretamente. Pero vamos, sí, aproximadamente el 20%. No pueden permitírselo. Cuando menos era un argumento chocante y llamativo. Bueno, sí, claro, pero si a mí me dan a elegir entre el 20% de mi mercado y el 80%, me voy a quedar siempre con el 80% por razones más que obvias. Pero bueno, él siguió a lo suyo, ya continuó con el resto de su meeting, que iba de otras cosas, y se quedó ahí. No sé, a los muy convencidos que preguntaban, o los que estaban en proceso de convencimiento y preguntaban por lo de las empresas, porque obviamente era un tema que había que tener en cuenta, pues les decían que no había problema. Esto me lo ha contado gente allí, que cada vez que se les interpelaba, oye, ¿qué va a pasar el día que si se va a la Caixa o si se va, qué sé yo, cualquiera de las empresas de las muchas, de las 500 y pico, 600 que se han ido, qué es lo que nos va a pasar a nosotros? Y le decían que no, que eso era pura intoxicación proveniente de Madrid y que no se iría a ninguna empresa. Madrid obviamente no ha intoxicado nada porque también pilló de sorpresa aquí. Así que simplemente les decían eso, que además que la cosa sería muy indolora por ambas partes. Bueno, que sentiría un poco de dolor el Estado español porque es perverso per se, ¿no? Pero ellos nada, una cosa se transitaría de un país al otro sin darse cuenta. Solo ganarían cosas buenas, pero no habría ninguna mala. Además, muy en la línea de este independentismo, la parte más boba del independentismo, de los españoles son tontos y entonces no van a hacer nada para impedirlo. Que gran parte de ese complejo de superioridad al final les ha terminado pasando factura, una factura muy onerosa que están empezando a pagar ahora. Uno de los oyentes de este programa me contaba hace unos meses, este verano, no diré la ciudad exactamente, no es Madrid, sino es otra ciudad española, me decía este verano que unos clientes suyos de la provincia de Gerona, con los que se había reunido a lo largo de como más clientes muy buenos, gente de primera categoría, trabajadores y emprendedores y demás, muy buenos clientes, muy buena gente con la que daba gusto trabajar, según me dijo, que eran gerundenses, que en alguna ocasión lo habían hablado y les había dicho, oye, que eran independentistas, muy entregados. Les había comentado de manera puramente laboral, oye, ¿qué pasa si al final esto sucede? Hay que tenerlo previsto, ¿cómo vamos a hacer para las facturas y todas estas cosas? Pues nada, los otros al parecer le dijeron que esta conversación tuvo lugar hace unos meses, que no habría ningún problema, que todo seguiría como hasta ahora. Es decir, que podrían seguir pasando los camiones, los trenes de carga, que no habría problema con las aduanas porque no habría, etc. Insisto, en pequeños empresarios estoy hablando, no un matao de una casa ocupada. Entonces, esto era un poco lo que había, una especie de atontolinamiento general, al extremo que, claro, cuando ha sucedido, pues ha cundido la sorpresa, cuando no directamente el pánico. La consigna oficial era que nadie lo iba a notar. Algo así como que Cataluña se acostaría monárquica y se despertaría republicana, como en el año 1931, pero limitado exclusivamente a Cataluña. El gobierno español no haría nada, por supuesto, lo daría todo por bueno, y ya está, y todos seguirían viviendo tan a gusto, todo sería perfecto. Las partes malas se las quitarían de en medio y solo se quedarían con las buenas. Bien, esto es algo que ya he comentado aquí, que creo que todos hemos leído, y el que más, el que menos lo ha hablado con algún catalán, o el que es catalán lo sabe porque lo ha tenido que vivir en primera persona, ¿no? Claro, y lo cierto es que no pasaba nada. Al menos desde el punto de vista económico. Cuando ya el proceso estaba en marcha, allí no pasaba nada. Alguna advertencia, pero eran pues con sordina, ¿no? Pues aquí si la cosa va muy mal, quizá estudiaríamos el modo de poner a salvo a nuestros accionistas, dicho en un lenguaje así de consejo de administración que no entendía nadie. Y que, por supuesto, allí los medios de comunicación
los más entregados al proceso, pues no repetían este tipo de reflexiones que hacían algunos, muy pocos empresarios del lugar. La cosa es que se llegó al 1 de octubre y allí no se movía nadie. Nadie en el mundo de la empresa, quiero decir. En la calle sí se movía y bastante, ¿no? Hoy sabemos que no se movían porque tenían quizá miedo, respeto por la situación, es decir, que estaban literalmente conteniendo la respiración con la esperanza puesta en que lo del 1 de octubre fuese algo parecido a lo del 9 de noviembre de 2014. Es decir, una butifarrada popular sin más trascendencia, una cosa así. Vamos a dejarlo como lo dejamos en 2014 y esto, de la misma manera que se ha inflado, pues se desinflará. De hecho, es lo que casi todos pensamos. Cualquiera de nosotros nos preguntan hace 6 o 7 meses, bueno, esto sí, montará un referéndum, no sabemos cuándo, pero lo harán y la cosa será un 9N segunda edición. Yo también lo veía así, lo pensaba que la cosa iba a desinflarse por sí misma. Y lo vi así hasta el mes de julio de este año. Bueno, en junio ya empecé a mosquearme y luego en el mes de julio, cuando vi que tenían en la recámara 2 leyes preparadas y una modificación del reglamento parlamentario, dije, bueno, estos la van a liar. Estos van a por todas. Esto no es lo del 9N. Ahora directamente van a violar la ley, cosa que en el anterior fue una cosa de andar por casa. No se llegó tan lejos, ni muchísimo menos. De entrada, este referéndum ya era vinculante, el anterior era poco menos que consultivo. De hecho, durante los atentados de Barcelona y de Cambrils, en el mes de agosto, ya se veía algo, ya se veía que algo se había roto allí, concretamente. La manifestación, la famosa manifestación en Barcelona, fue una cosa surrealista. No parecía una manifestación de condolencias por los muertos, todo lo contrario, que estaba lleno de esteladas, gritos por la independencia, etc. Bueno, están como anticipando la diada, como os comenté aquí en el programa. Pues bien, en esa idea estuvieron las empresas catalanas hasta después del referéndum. Primero no va a pasar nada, luego sí pasará algo, pero no muy grave. Se celebrará el referéndum y se les pasará la rabieta. De hecho, hasta el día 2, que es cuando empezó la cosa a ponerse bien, absolutamente nadie hablaba de este tema. Pues bien, el día 2, las cotizadas catalanas, las que están en la bolsa, quiero decirla, tanto las del IBEX 35 como las del alternativo, como las del continuo. Las cotizadas catalanas empezaron, sobre todo los bancos, el Sabadell y la Caixa, empezaron a caer a plomo. ¿Y esto por qué está sucediendo? Más que el promedio, estaba cayendo toda la bolsa española en ese momento, pero más que el promedio, de hecho estaban lastrando la bolsa española todas estas empresas que cotizaban con la sede central en Cataluña. ¿Esto por qué está sucediendo? Bueno, pues los inversores, que no están interesados en política en principio, pero que sí saben de política, entre otras cosas porque la política les afecta a sus inversiones. Tiene toda la lógica. Si cualquiera de vosotros tenéis acciones de, qué sé yo, invertidas en la bolsa alemana y en valores alemanes o en valores italianos y hay inestabilidad política en aquel país, lo primero que os pongáis es nerviosos. No os importa la política alemana ni la política italiana, pero si os importa vuestro dinero y vuestras inversiones. De ahí que lo primero que hagáis es mirar a ver qué pasa y si os genera mucha desconfianza, automáticamente vender. Salir de ahí, salir de esas posiciones y buscar otras donde no haya tanto problema. Y esto debieron ver que iba en serio. No una persona, ni dos, ni 100, ni 200. La ventaja de los mercados de valores es que es pura inteligencia colectiva. Es mucha gente pensando y sintiendo miedo o sintiendo seguridad a la vez, ¿no? Sin que haya ninguna entidad central que regule todo eso. Claro, y si la independencia al final se producía y se acariciaba esa idea ya el día 2, recordadlo, pues los accionistas de los bancos, en concreto del Sabadell y de la Caixa, pues, o de CaixaBank, que es como se llama ahora, pues se encontrarían con acciones de un banco que estuviese ya fuera de la cobertura y del paraguas del BCE. Y expuesto además a un control de capitales por parte del nuevo gobierno, formado entre otros por pues gente de Esquerra Republicana o directamente de la CUP,
que estaban avisando ya con tiempo que lo primero que iban a hacer era meter un corralito de padre muy señor mío. El accionista de un banco le dices, pongamos por caso que tuvieseis, no sé, 100.000 euros invertidos en un banco, los perderíais, o bueno, perderíais una buena parte. O con una simple fuga de depósitos, tu acción se convierte en nada. Así que el día 5 empezó la corrida. El día 5 empezó Josep Oliu, que es el presidente del Sabadell, decidió que su entidad se iba a Alicante. Aquello cayó como un jarro de agua fría y a todos nos sorprendió. Es el que más titulares de prensa se llevó. Pues bien, a partir de ahí la cosa ya fue una estampida. A estas alturas, ya han pasado 12 días, estamos a 17 de octubre, esto fue el día 5, pues creo que ya son 600 empresas, una cosa así. El otro día leía, están yendo 120 cada día, una cosa disparatada. Que han colocado su sede fuera, no en otras partes del mundo, pero sí en otras partes de España. Empezaron primero las cotizadas, pues tipo el propio Sabadell o CaixaBank o Gas Natural, las gordas, Abertis. Luego ya vinieron las grandes empresas como Bimbo o Catalana Occidente o Torras, esta de papel, o Agbar, Aguas de Barcelona. Es curioso que Catalana Occidente y Aguas de Barcelona tengan la sede en Madrid. No sé durante cuánto tiempo, pero esto no dejará de pasar a la antología del disparate y ser una de estas curiosidades que luego en los libros de historia de la economía pues se pongan. Esos meses o esos años que Aguas de Barcelona tenía su sede central en Madrid o Catalana Occidente. Bueno, después de esto, cuando ya se habían ido todos los grandes, empezaron o continuaron por ese camino todas las pymes, todas las empresas ya pequeñas y medianas, el que podía, obviamente, o el que ha podido es el que se ha podido ir ya de todos los sectores imaginables. La última gran en salir ha sido precisamente Codorniu, que evidentemente no es lo mismo que Abertis o que Gas Natural, pues sí es una empresa que tiene cierto tamaño, está muy bien, una empresa muy bien gestionada y con mucho nombre, sobre todo lo que tiene es marca. Cuando uno piensa en Codorniu, piensa en Cataluña, no es inevitable, cosa que si pienso en Gas Natural, sinceramente os lo digo, no pienso en Cataluña, pienso en la factura que tengo que pagar en invierno, pero si pienso en, no sé, una Codorniu, solo con ver la botella y automáticamente me viene a la memoria Cataluña. Y creo que como a mí le sucede a todos los españoles. Es una empresa, ya digo, que está bien internacionalizada, tiene bodegas en la propia Rioja, por eso se ha ido ahí, tiene bodegas en Argentina, en Mendoza, en California, en los últimos 20 años, una empresa que creció muy bien, pero sobre todo tiene un simbolismo muy grande. Entonces, decía al principio, la empresa más antigua de España, o sea, el siglo XVI, ¿no? Pues bien, que la empresa más antigua del país ya se te vaya. Esto es toda una metáfora del daño inmenso, de la auténtica masacre que se está produciendo. Es decir, que aunque las empresas volviesen dentro de unos meses, y espero que lo hagan, sinceramente lo digo, esto supondrá, no sé si volverán todas, pero bueno, que vayan regresando, esto supondrá un gran coste a la economía catalana. Esto lo sabe todo el mundo. Si todo se arregla, vamos a ponernos en el mejor de los casos, todo dentro de un tiempo, no sé si semanas, porque esto todavía le falta, pero 6 meses, un año, una cosa así. Las aguas vuelven a su cauce, hay unas elecciones allí. Bueno, la cosa es que baja la temperatura en la calle, pues muchas volverán, pero otras no lo harán, como por ejemplo, y lo decía mucho, se decía en varios periódicos a lo largo de la semana pasada, como sucedió en Quebec, donde muchas empresas que salieron de Montreal, a raíz de los referéndums que hubo en el año 80 y el 95, nunca más regresaron, se fueron a otras partes de Canadá y ya se quedaron allí. Os podréis preguntar qué han dicho en la Generalidad. Bueno, y a todo esto eso no les ha hecho ni siquiera replanteárselo. Pues quizá de puertas adentro sí, pero de puertas afuera. Primero intentaron, en vano, lógicamente, quitarle hierro al asunto, diciendo que, llegaron a decir que se iban que no pasaba nada porque se iban a los países catalanes, porque se habían ido a Alicante o no sé dónde, o a Valencia. No, cuando empezaron, que la mayor parte de ellas se habían ido a Madrid, ya no podían decir lo de los países catalanes, pero, empezaron a decir que no eran representativas de la economía productiva, que las que hacían algo, las que fabricaban, en una palabra, ¿sabéis? Esa idea de un poco de adolescente, pensar que la economía solo es fabricar cosas, pues esas se quedaban en Cataluña y que no había nada que temer. Claro, luego, 2 o 3 días después empezaron a salir empresas que fabricaban cosas, como el caso de Bimbo, por ejemplo, que hace pan,
y productos de alimentación, o Idilia Foods, por ejemplo, con la nocilla, el colacao y estas cosas. Entonces ya fueron modulando el mensaje, asegurando que era una cuestión accesoria la sede social, algo administrativo, que el empleo a fin de cuentas se quedaba en Cataluña y eso era lo importante. Y claro, por ahora quedarse se queda, pero por ahora. En este momento podríamos decir que tienen el puente de mando fuera y la sala de máquinas en Cataluña. Pero las empresas se gestionan desde el puente de mando, no desde la sala de máquinas. Por eso precisamente es importante contar con sedes centrales dentro de tu propia ciudad o tu propia región. Es decir, que es algo que va mucho más allá del prestigio. Los trabajos de más cualificación y por lo tanto los trabajos mejor pagados están en las sedes centrales, no en la última sucursal. En cuestión de tiempo, cuando se traslada a una sede, los mejores puestos de trabajo van directamente hacia allá. Es decir, que es cuestión de tiempo, una vez más, que si pasa mucho, el suficiente, que los mejores puestos viajen de Barcelona a Madrid o de Barcelona a Valencia. Porque esto siempre sucede cuando una empresa mueve sus oficinas centrales, todos lo sabemos. Algunos incluso lo han tenido que padecer. Esto se ve muy bien con las adquisiciones. Cuando una empresa grande se come una más chica, pues se lleva a los principales a su sede central que está en otra ciudad. Luego también hay que ponerse en lo peor, claro, y es donde se han puesto ellos, que es el caso hipotético de que Cataluña se independice finalmente. Los directivos de empresas, de todas las empresas, sin excepción y sin importar el tamaño, los empresarios, en definitiva, gestionan dos cosas, básicamente. Una es gente, es decir, personas, seres humanos, y la otra son riesgos. Y bueno, y todo lo demás, de todo lo demás ya se encargan los ingenieros, los administrativos y los vendedores. Pero un empresario se dedica a esas dos cosas, a gestionar riesgos, para que la empresa siga existiendo, y recursos humanos. Pues bien, el primero de los riesgos que un empresario catalán tiene hoy es lidiar con la independencia. Parece chiste, pero es que es así. Saben que de llevarse a término, pues supondría un mazazo de consecuencias funestas para la mayor parte de empresas catalanas, cuyo principal mercado está en el resto de España. Eso lo saben todos ellos. Evidentemente podrían con el tiempo ir reenfocándose a mercados exteriores, no el comunitario porque quedarían fuera. Pero en el mundo de la empresa tiempo tienes mientras estás en números negros. Si tus ventas se desploman, ¿cuánto puedes aguantar? Y sobre todo, ¿podrás meterte en un plan de expansión por el mundo cuando estás en pérdidas? Esa es la pregunta. No, si dejamos lo que hemos dejado de vender en Zaragoza o en Huelva, lo vamos a vender ahora en Rusia, en Ucrania o en Canadá. No. No es tan fácil, no es tan mecánico. Esas cosas funcionan en política, pero no en la economía de la empresa. Pues bien, ante un riesgo así, tan evidente para todo el mundo, pues es normal que tomen medidas de contingencia. Y la primera de ellas es irse y colocarse a salvo allá donde tienen el mayor número de clientes, que no es ya España, sino dentro de la Unión Europea. Durante los últimos días, incluso dentro de ese mundillo fabuloso que es el entorno INDEP, salieron con lo de la EFTA. Esto de la EFTA, la Asociación Europea está de Libre Comercio. Decían que si la Unión Europea no les aceptaba, pues se iban a la EFTA. Yo es que me tiraba por los suelos de risa cuando lo leía. La EFTA es un área de libre comercio, pero que nació en 1960 como competencia de la Unión Europea, pero que nunca llegó a funcionar. Está formada por 4 países muy pequeños, que son Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, y ya está. No sé, me gustaría saber, desconozco cuál, pero tiene que ser muy pequeño, cuánto tráfico comercial tiene Cataluña con estos 4, como para ser un sustitutivo de sus mercados naturales. Esto de la EFTA, que ha sido lo último, ya por lo menos lo último que yo he leído, es parte ya de la rabieta final y del lo que no puede ser y además es imposible. Pues bien, yo creo que en esa están ahora, pero la verdad es que no se quieren dar por aludidos. Me
pasa Adrián, que es un oyente de Toledo y además maquinista de tren, que es una de las profesiones que yo creo que todos hemos querido ser cuando éramos niños. Yo desde luego lo quise ser, por supuesto, pues cuando tenía eso, 8 o 9 años, me preguntaban ¿qué quieres ser? Un maquinista de tren. Bueno, ¿a qué niño no le gusta ver los trenes pasar? Bueno, pues Adrián, no, lo que también lo deseaba a los 9 años, pues cuando se hizo mayor decidió hacerse maquinista de tren. No sé por qué me lo contó él, le conocí la semana pasada y estuvimos charlando un buen rato. Bueno, pues me pasa Adrián unas fotos de un edificio en Málaga, me la pasa como de noticia y creo que cualifica como tal, pues de un edificio en Málaga en el que cuelga una bandera española de un balcón formando una horca y 2 balcones más allá una bandera de Corea del Norte. Esto lo ha subido a Twitter uno de Ciudadanos de Málaga llamado Benito Ruiz, lo tengo aquí apuntado. Bien, esto al parecer ha sucedido en un lugar llamado La Casa Invisible, que está en Málaga, que es uno de esos centros culturales Podemian Style que han surgido por toda España como setas de 2 años a esta parte. Algo así como lo del Patio Maravillas en Madrid, para que os hagáis una idea, ¿no? Lo que antiguamente eran casas ocupadas, que vivían pues de cualquier manera, iban de trapillo, ahora se han puesto bien. Es decir, tienen medios, tienen fondos y pueden hacer virguerías como la de la bandera. Una cosa que, ojo, hacer eso con una bandera, para hacer una horca tan perfecta y tal, vamos, que casi os diría que esa horca funciona, que si metes el gaznate allí te quedas colgado, vamos, que te ahorca en una palabra, que la horca que vi, pues eso es una cosa muy fina, eso no se hace en 10 minutos, para eso hace falta tener a un tipo liberado, especialista en nudos marineros, que sepa hacer el nudo de la horca y colgarlo del balcón. Lo de la bandera de Corea del Norte ya no tiene tanto mérito porque es simplemente pues, sacarla con un par de bridas y colgarlas en el balcón. Pero vamos, por lo demás, nada nuevo. Yo hace años que os advertí que el perroflautismo iba a llegar y bien, pues ha pasado lo que tenía que pasar. Y es que el perroflautismo ya lo tenemos aquí. Estas cosas vienen sucediendo desde 2015 y seguirán sucediendo hasta 2019. Y luego, pues allá donde sigan gobernando, cada uno a fin de cuentas. Esto es una ley de oro de la política. Uno financia a los suyos. Esto no sé si lo he comentado aquí en alguna ocasión. Hace un par de años, cuando llegó Carmena al poder en Madrid, decían que se estaba dando subvenciones a esta, a aquella y a otra asociación. Y que eran asociaciones de afines. No, me los va a dar a mí, si te parece. Se los da a los afines. Y una de las cosas que había quitado era el subsidio que daba a una escuela de toreo. Estaban todos enfadadísimos, ¿no? Pues eso es la lógica. Cuando gana el PP, pues le da el dinero, le pone la regadera, dirección a los suyos o a los más cercanos, y estos a los más cercanos, que son estos de la bandera de Corea del Norte, o los que hacen los certámenes esos de poesía no sé qué, o tal, bueno, los de los festivales de la bicicleta. Estuve yo hace un par de semanas en el Festival de la Bicicleta en el Matadero de Madrid, y aquello era, bueno, a tope, de lujo y fantasía. Y es, bueno, pues una cosa que, como mandan ellos, pues lo redirigen hacia los suyos. Así que seguiremos gozándonos los cuerpos y la vista, sobre todo, porque estas cosas, verlas no dejan de ser llamativas. No sé cuánto tiempo les durará durante los próximos 2 años. Y muy bien, con esto ya vamos a terminar. Vamos a terminar con Pizarro, que nos quiere hacer un comentario sobre lo de esto de la UNESCO, que os comentaba yo ayer. La UNESCO es una caterva de políticos y burócratas que con la excusa de la ciencia, la cultura y la educación se dedican a saquear a los contribuyentes no para hacer, sino para estar. Si bien, ya que están, no se resisten a enfangar con sectarismo y desconocimiento por aquí y por allá. La posición estadounidense es clara. La UNESCO les resulta cara y, como no la controlan, inútil. Al resto de países también les resulta cara, pero no inútil, ya que les ofrece a sus miembros una pátina de solidaridad. La UNESCO es una declaración de buenos deseos que manejan unos funcionarios parásitos y dogmáticos. En fin, un unicornio azul coceando y corneando en un aula. La lía parda, pero es tan bonito. Un cordial saludo de Pizarro. Pues, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy. Sin nada más que ofreceros, me despido de vosotros. Hasta mañana.